Hoy damos la bienvenida a un hombre que es miembro de la Asociación Española de Amigos de los Castillos. Quiere decir que estará como en casa. Es un laureado escritor que hoy viene a hablarnos de una de las mujeres más destacadas de la historia española, Isabel la Católica, la Gran Reina. Recibamos a una de las voces más destacadas de la novela histórica en España, Luis Fueco. Fuerte aplauso. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir aquí, a Tudefú, a escuchar esta conferencia. La verdad es que, como han dicho, muy contento de estar en un castillo, ¿no? Para un amante de los castillos, pero hoy les voy a venir a hablar de Isabel, ¿no? De Isabel la Católica, la gran reina. Nunca se le ha puesto realmente el valor que tiene, porque sin duda es una de las reinas más importantes de la historia mundial y una de las mujeres que más trascendencia ha tenido. Para que se hagan una idea ustedes, Isabel nunca tenía que haber sido reina de Castilla, no era la elegida, no estaba la primera reina sucesoria ni de lejos. Tuvo desde pequeña que labrarse un futuro en el que todo estaba en su contra. Su padre había fallecido, su madre tenía problemas de salud mental y su hermano mayor fallecería muy pronto, ¿no? Cuando se había levantado en armas contra el rey Enrique IV de Castilla. Isabel siempre tuvo muy claras las cosas, ¿no? Y supo esperar el momento, supo tener la visión a largo plazo, ¿no? Que es, yo creo, que algo que tienen que tener los grandes gobernantes, ¿no? No una mirada cortoplacista, sino pensar a largo plazo, saber planificar, ¿no? Y saber esperar el momento. Y ella siempre supo esperar el momento. Supo esperar el momento cuando fallece su hermano, en extrañas circunstancias, como suele pasar en algunos momentos de la historia, y cuando estaba ganando la guerra civil en Castilla, y los partidarios de su hermano le piden que continúe la guerra, que siga, ¿no? Portando el estandarte de su hermano, e Isabel da un paso atrás y decide que no es el momento, que no quiere que Castilla siga sufriendo, que no quiere que Castilla siga en guerra, que es mejor firmar una paz no gratuita. Ella es muy inteligente. Firma el acuerdo de los toros de Guisando, que le declara heredera a la corona, aunque también es consciente de que un papel pues, no quiere decir nada, ¿no? Que va a tener que seguir luchándolo. Ella, a lo largo de su vida, tiene grandes momentos, pero yo creo que uno fundamental es su boda, ¿no? Isabel, pónganse ustedes en contexto, estamos a la mitad del siglo XV. Isabel se casará con quien ella elija. Esto es muy importante que lo entiendan. A Isabel se le intenta casar con el rey de Portugal en varias ocasiones, con otros pretendientes, pero ella se casará con Fernando de Aragón. No sé si conocen cómo es su boda. Es una boda, podemos decir que es una boda secreta, Fernando tiene que atravesar todo Castilla, oculto, disfrazado, como lo quieran llamar, como un mozo de mulas, con una serie de una protección, un séquito, ¿no? Oculto. Tienen que llegar a Valladolid y allí, en contra del rey, en contra de las cortes, casarse, ¿no? Porque Isabel sabe que Fernando es la persona idónea, es la persona que le puede ayudar, y Fernando igualmente, ¿no? Sabe que Isabel, que esa unión, esos futuros luego reyes católicos, pueden hacer grandes cosas. Hay que pensar que en ese momento la corona de Castilla y la corona de Aragón, que ya habían intentado unirse en otras ocasiones con fatales resultados siempre, no había manera, parecía imposible que Castilla y Aragón se unieran nunca. Era más fácil unir Castilla con Portugal, más factible, que con Aragón, por muchas razones, ¿no? Pero ellos deciden que no, que esa es la unión importante, ¿no? Y será el germen de lo que es España. Esa unión es importante, pero cuando ellos se casan son príncipes. Aragón es príncipe, luego será rey de Nápoles, luego rey de Aragón, e Isabel todavía es simplemente una infanta de Castilla, que ha conseguido ser heredera y princesa de Asturias. Los acontecimientos se suceden, y lo que no esperaba nadie es que el rey de Castilla, Enrique IV, muriera. Muere en Madrid. Es verdad que era un hombre que tenía una salud endeble, pero no había noticias de que fuera a morir tan pronto, ¿no? Entonces es una sacudida, ¿no? Imagínense ustedes
en la Edad Media, en un reino convulso, ya de por sí como es Castilla, que el rey muera en Madrid, y las noticias llegan a todo Castilla. Esa misma noche Isabel está con su corte de confianza en Segovia y reciben la noticia de que ha muerto el rey. Esto en la Edad Media es una crisis, sea el reino que sea, pero siendo Castilla y en esas circunstancias todavía es una crisis más profunda. Y nadie sabe qué hacer, nadie sabe qué hacer. Los que están con Isabel dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Y Isabel es la única que lo tiene claro. ¿Cómo que qué hacemos? Yo mañana me corono reina de Castilla. Dicen, bueno, Isabel, pero es que Fernando, tu marido, estamos en el siglo XV, tu marido no está. Fernando en ese momento está en Cataluña luchando contra los franceses. Tu marido no está y además no puede venir, está en guerra. Dicen, no, pero es que la que se va a coronar reina de Castilla soy yo. Isabel se corona sin su marido, siglo XV. Hay que poner las cosas en contexto, ¿no?, para valorar la importancia del hecho y la trascendencia que tiene, ¿no? A partir de ese día las cosas cambiarán. Estamos ya en 1475. Poco a poco esa unión que parecía imposible, que parecía que no iba a llevar a ningún lado, va avanzando y empiezan los grandes hitos, ¿no? Los grandes momentos de Isabel, ¿no? La conquista de Granada, por supuesto, que esa unión funcione, asentar el trono, pero bueno, yo creo que la clave, ¿no?, de todo el gobierno de Isabel es la política exterior, que yo creo que es lo que menos se conoce de la gran reina. ¿Y por qué? Se lo voy a explicar. Isabel y Fernando tienen 5 hijos. Un hijo varón, Juan, que como heredero tenía que haber heredado todo, con la de Castilla, con Aragón, los reinos del Mediterráneo, Sicilia, Nápoles, y 4 hijas. La primogénita, Isabel, su madre, Juana, María y Catalina. ¿De acuerdo? 5 hijos, por supuesto, como cualquier madre, los adoraba, y esto es verdad, los instruye, les da una formación muy humanista para lo que tienen para unos personajes de la nobleza, ¿no? Y decide en un momento dado que hay que empezar a mover a sus hijos. Hay que conseguir una política exterior a través de los casamientos de sus hijos que fortalezcan al nuevo reino, a la nueva corona, pero sobre todo tienen que hacer algo, que es la clave de todo, ¿no? Ellos, independientemente de América, que luego iremos con América, ellos quieren ser la potencia. Ellos quieren ser la potencia más importante de Europa. Cuando ella nace, Castilla y Aragón son potencias de segundo nivel. Son reinos, y Portugal también, reinos del sur de Europa, poco poblados, y que nunca habían intervenido realmente en las decisiones importantes, ¿no? Porque el reino importante, la superpotencia de la época, es Francia. Francia, no hay nadie que le pueda hacer frente, ni siquiera Aragón con Castilla unidos podían hacerle frente a Francia, directamente. Ya está la clave, ¿no? Los reyes católicos deciden que lo que van a hacer es aislar a Francia, rodearla, si prefieren ustedes. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues con aliados. ¿Y cómo afianzamos esas alianzas? ¿Cómo conseguimos esos aliados y que además sepamos que no nos van a traicionar? Con nuestros hijos, con sus matrimonios, y es de ahí que Juana, como saben ustedes, se casará con Felipe el Hermoso, el primogénito de Maximiliano, y Juan, esto es muy importante, también se casará con una hermana de Felipe que es Margarita. Y luego, pues como ustedes saben, Isabel casará con un pretendiente a la corona de portuguesa, fallecerá, se casará con el rey de Portugal, fallecerá, María volverá a casarse con el rey de Portugal, Catalina se casará primero con un pretendiente a la corona inglesa, no sale bien, luego se casará con el futuro Enrique VIII, todos los territorios que van rodeando a Francia. Esto es uno de los grandes planes, o el gran proyecto de los reyes católicos y de Isabel, aislar a Francia para dominarla, para dominar Europa, ¿no? Para poder hacerle frente. Y esto se conoce menos, ¿no?, de la reina, se conoce más lo que es la política peninsular, Granada, Castilla, Aragón, pero la clave al final de su reinado y de su legado es conseguir eso, ¿no?, conseguir aislar a Francia. Y podréis decir, ¿y sale bien ese proyecto?
Pues claro, la clave de todo ese proyecto era su hijo. Como os he dicho, solo tiene un hijo varón, Juan. En Castilla las mujeres pueden reinar, pero en Aragón no, tienen que ser los hombres. Es algo muy importante a tener en cuenta. Juan es el único varón, como les decía, todas las esperanzas están puestas en él, pero Juan fallecerá. Fallece muy pronto, no llega obviamente a tomar la corona, y esto es un golpe tremendo, ¿no? Personalmente, por la muerte de un hijo, pero también políticamente, porque la pieza donde se había cimentado toda la política exterior de los reyes y de Isabel se cae. ¿Se cae o no? Cuando las cosas se estructuran bien, pueden aguantar, ¿no? Bueno, pues Juan no está, desgraciadamente. La siguiente es Isabel, su primogénita. Isabel, que había muerto su marido, en principio ella no quería volverse a casar, pero su madre le dice que al final es una infanta de Castilla y tiene que volver a casarse, y se casa con el rey de Portugal. Y va a tener un hijo que es Miguel de la Paz, que es el nieto de Isabel de la Católica, y que será, en teoría, rey de Aragón, rey de Castilla y rey de Portugal. Van a conseguir la unión peninsular. En el día que nace Miguel, desgraciadamente, también morirá su madre. O sea que el segundo hijo de los reyes católicos fallece. Y Miguel, ten en cuenta que le ponen de sobrenombre de la Paz, precisamente porque va a traer por fin la paz a la península con Portugal. Miguel morirá a los 2 años y medio. Entonces desaparece otra posibilidad. Entonces la corona, ¿ahora a quién va a ir? A Juana, la tercera. La historia de Juana es un poco complicada, pero como ustedes saben, pues no salió muy bien. La de Catalina con Enrique VIII tampoco salió bien. Entonces, ¿qué sucede? Pues que de esa primera generación de los hijos de los reyes católicos, e Isabel sobre todo, no consiguen heredar los frutos de ese plan maestro. Pero ustedes saben que el nieto de Isabel, Carlos, no solo terminará siendo rey de España, sino que va a ser emperador. Y Felipe II va a dominar el mundo. O sea, cuando un plan está tan perfectamente construido, tan perfectamente asentado, aunque todo te venga en contra, como les viene con sus hijos, los nietos y los bisnietos de los reyes católicos heredarán el fruto de su trabajo. Y si se dan cuenta, Felipe II llegará a ser rey de Portugal. Esa unión que no había conseguido los reyes católicos con Miguel, la van a conseguir con Felipe II 2 generaciones después. Isabel, en la parte final de su vida, estaba muy preocupada precisamente por su legado. Es una mujer que en más o menos 2 años y medio perdió, como les he comentado, a su nieto, a 2 de sus hijos, los mayores, y también perdería a su madre. Estaba enferma, muy enferma, pero ya seguía reinando, ¿no? Y tenía siempre en su corazón el temor, ¿no?, de que iba a suceder con todo lo que había hecho, porque claro, la corona iba avanzando, ¿no?, y había recaído ya en Juana, lo cual le daba el peligro de que fuera Felipe el Hermoso el rey, ¿no? Y es un poco lo que sufrió mucho. Pero en esta parte final tenemos a América, ¿no? Claro, ella nunca se podría haber imaginado de lo que iba a conseguir, ¿no? Con ese viaje que apoyó de Cristóbal Colón, pero es muy importante que hablemos de él porque es parte de su legado. Hay que pensar que cuando Cristóbal Colón presenta el proyecto en Castilla, ya venía de Portugal, ¿no?, que le habían dicho que no lo veían posible, que científicamente los datos no daban para hacer este viaje, por lo que, claro, llega en una situación compleja. Hay que tener en cuenta que en esta época, y esto es muy importante que lo sepamos, la gente del siglo XV sabía perfectamente que el mundo era esférico. No eran terraplanistas, precisamente. El mundo es esférico en esta época. Cuando Cristóbal Colón presenta su proyecto, nunca le dicen que no porque crean que el mundo es plano y que si sigue avanzando se va a caer por una especie de cascada o lo que ustedes quieran. No, esa imagen es falsa por completo, ¿no? Es algo que nos han
transmitido, pero es completamente erróneo. El mundo es esférico desde la antigüedad, ya se sabe. Y en Castilla, los sabios de la Universidad de Salamanca, que son ante los que Colón va a tener que explicar su proyecto, saben que el mundo es esférico. Nadie piensa que el mundo es plano. Está totalmente superado. Pero hay un problema, que es que no se sabe el diámetro de la esfera. O sí se sabe, pero no se había admitido como cierto y se había tomado una medición que lo hacía mucho más pequeño. Entonces tienen que imaginarse que en el siglo XV, en la época de Isabel, el mundo es esférico, pero es bastante más pequeño que lo que es en la realidad. Y por supuesto, América no cabe. O sea, no cabe la concepción de que pueda existir un continente inmenso entre Asia y Europa. Pero aún así, cuando Cristóbal Colón presenta su proyecto a los sabios de la Universidad de Salamanca, le dicen que no se puede hacer, pero que no se puede hacer porque no tienen la tecnología, los barcos. Aquí tenéis un espectáculo, precisamente, ¿no?, de la mar Océana. Los barcos de la época no pueden recorrer el espacio que hay entre Europa y Asia. Entonces no es factible, ese viaje no es factible, ¿no? Pero Isabel sí que lo apoya, sí que cree en Cristóbal Colón. Y dirán ustedes, ¿y por qué? Bueno, porque a veces también hay que dejarse llevar por la intuición, puede llamar ustedes, por una corazonada, por la persona que te está contando el proyecto, porque quizá tú consigues que esa otra persona te cuente algo más que no le cuente a los demás, pero la realidad es que ella apoya el proyecto, ella apoya a Cristóbal Colón. Hay que tener en cuenta que es una reina, ¿cómo podríamos decir? Es una reina aventurera, es una reina que se la juega al final. Se había jugado a lo largo de su vida en muchas ocasiones, ¿no? Entonces con Cristóbal Colón es otra más, ¿no? Dice, ¿por qué no lo vamos a intentar? Hay que tener en cuenta que en aquella época, poco antes, en 1453, había caído Constantinopla. Entonces, al caer Constantinopla, se habían roto todas las rutas comerciales con Oriente, sobre todo con China, que durante toda la antigüedad y la Edad Media habían traído todo el lujo, ¿no? Las especias, la seda, la porcelana, incluso el oro, todo venía por esas rutas, ¿no? Entonces, cuando cae Constantinopla en manos de los turcos, se rompe el comercio internacional. Esto es terrible, terrible, y hay que buscar una alternativa. Los más rápidos, podemos decir, son los portugueses, que se dan cuenta de que por fin deciden intentar circunvalar África y abren una vía se puede llegar a Asia circunvalando África. Piensen que todavía no se había circunvalado África al final del siglo XV y abren una ruta nueva. Entonces el resto de países se quedan un poco descolocados y sobre todo Castilla, pero también se le abre una ventana de oportunidad. Dice, bueno, ¿y si este proyecto de llegar a Asia por Poniente, que es lo que está diciéndonos Colón, sale bien? Tendríamos una ruta, porque eso es lo que se busca. No es quiero decir, estos primeros viajes, este viaje de Colón, no es un viaje de descubrimiento ni de conquista, es un viaje de abrir una ruta comercial, pero una ruta comercial importantísima, porque todo el comercio más rico, la manera de hacerse rico en la época es comerciando con China, con Zipango, Japón, y entonces, claro, abrir una ruta nueva por allí, mucho más corta que la circunvalar África, es complicado. Mucho más corta le daba a Castilla una gran oportunidad. Entonces, ¿por qué no lo vamos a intentar? Pero claro, eso ahora parece fácil, ¿no? Dices, no es tan fácil, ¿no? Es arriesgarte. Y Isabel lo ve claro y lo apoyará. Y cuando Colón vuelve de su primer viaje, saben que realiza cuatro viajes a América, aunque en teoría él no sabe que ha llegado a América, él sigue pensando que está en Asia, ¿no? Pero lo que sí está claro es que sabe que no ha llegado a las grandes ciudades que él buscaba. No ha llegado a China, ahí no hay grandes ciudades, no hay comercio. Ha llegado sobre todo a unas islas, también ha tocado el continente, donde hay población que vive, pero no está muy avanzada, no hay productos prácticamente con los que comerciar. Entonces no es lo que buscaba, ¿no? Pero si hay gente que además pues no es cristiana, ¿no? Entonces se puede evangelizar. Y esto es muy importante también para la reina Isabel. Y Isabel es la primera que deja estipulado que la gente de esas tierras es vasalla de Castilla. No se la puede esclavizar, hay que tratarla bien. Y algo muy importante que se promueven desde el principio son los matrimonios mixtos. Es algo muy, muy característico de España en esta época de llegada a América, de que
de que se fomenta el mestizaje, que es algo muy característico nuestro, y se va a llevar toda la cultura occidental, que no deja de ser una cultura cristiana y grecorromana. Y esto pone las bases Isabel, ¿no? Sobre todo de la defensa de la gente de esos territorios, que es verdad que Fernando la continuará cuando Isabel ya fallezca en 1504, que es cuando Isabel fallece. Fernando la sobrevivirá bastantes años, Cristóbal Colón morirá en 1506, pero ya es una reina que muere en la modernidad, muere en un mundo que ya está en otra época. Y me explico. Como les he dicho al principio de la conferencia, Isabel era una princesa medieval, una princesa que nace a mitad del siglo XV. Es verdad que la Edad Media son 1000 años y la Edad Media avanza y es una época de mucha más luz y cultura de lo que nos han siempre explicado o vendido, pero es una época muy característica, ¿no? La Edad Media es una época donde no hay grandes poderes centrales, los reyes medievales están muy sujetos a la nobleza, al poder de la nobleza. Me explico. Un rey medieval no puede hacer lo que quiera, no es cierto. Está muy dependiente. Y de hecho eso lo había sufrido el padre de Isabel, y en Castilla era bastante común, bueno, y en Aragón también, para qué nos vamos a engañar, ¿no? De que los reyes estaban muy dependientes de su nobleza. Esto es muy característico de la Edad Media. Los reyes católicos eso lo van a cambiar. Van a empezar una nueva época donde la monarquía es más autoritaria. Me explico, tiene más poder, está más centralizada. Empieza a haber más funcionarios que trabajan para esa monarquía. Tengan en cuenta ustedes que la corte era itinerante. La corte en aquella época se movía por toda Castilla y por todo Aragón. No había una capital. Y dirán ustedes, ¿por qué no había una capital? Pues porque no había medios de comunicación, no había televisión, no había periódicos. La gente necesitaba ver a los reyes. Y los reyes, para controlar a su población y para cimentar su poder, necesitaban visitar las ciudades, por ejemplo Toledo, para que se dan cuenta de que eran los reyes, ¿no? Y era muy importante y tenían que moverse constantemente. Pero claro, imagínense ustedes mover un séquito real durante todo el año, estar moviéndose, lo que implicaba de sirvientes, se tenían que llevar los muebles, los cuadros, los tapices, aparte de la seguridad. Eran viajes complicadísimos. España tiene una orografía complicada. No tenemos grandes ríos navegables como hay en Centro Europa, ¿no? Aquí son como cadenas montañosas que tienes que ir salvando, ¿no? Para hasta llegar a un valle, otra cadena montañosa. Entonces, moverse por Castilla y por Aragón es complejo, pero los reyes lo tenían que hacer. Y por eso no hay una capital fija. Entonces, ese esfuerzo que hacían los reyes era porque su poder no estaba tampoco consolidado. Tenían que hacerlo. Era necesidad que los reyes a lo largo del año pasaran por Toledo, pasaran por Ávila, por Valladolid, por Segovia, por Burgos, por Sevilla, por Córdoba. Era esencial que lo hicieran, ¿no? Y también, por supuesto, convocar cortes. Pues todo este sistema, los reyes lo van a empezar a modificar. Es una época, la de final del siglo XV, donde está cambiando la cultura. Isabel es una reina muy culta y quiere que sus hijos también sean cultos. Es una época donde está habiendo ya grandes avances tecnológicos y Isabel está abierto a ellos. Al final Cristóbal Colón hace el viaje porque se puede hacer en esa época, porque empieza a poder hacerse en esa época. 100 años antes no se podría haber hecho. Estamos terminando la Edad Media. La Edad Media siempre se barajan como dos fechas. En 1453, ya se lo he explicado antes, es la caída de Constantinopla. También es la fecha en la que se inventa la imprenta, un detalle muy importante. La imprenta también va a ser fundamental en el cambio de época. Por primera vez los libros van a ser accesibles a todo el mundo. Los libros van a conseguir que se muevan las ideas, que la gente empiece a leer más, que tenga más sentido crítico. Entonces estamos en ese final de la Edad Media, que va a llegar a la Edad Moderna, al Renacimiento, al auge del comercio. Y en ese cambio tan importante tenemos la suerte en España de que tenemos quizás
a los mejores reyes que hemos tenido en nuestra historia. Y digo reyes, aunque yo les estaba hablando de Isabel, porque es un caso único en la historia que se nombre a los reyes en plural. Ustedes busquen a los grandes monarcas de otros reinos, de Inglaterra, de Francia, y siempre se nombra a un rey. Puede ser un hombre, una mujer, pero siempre es un rey. Pero cuando se nombra a los reyes en otro estado, solo ocurre con los reyes católicos. Solo ocurre con los reyes católicos. Isabel y Fernando, que en el fondo eran muy distintos también entre ellos, y sus coronas tenían intereses distintos. La corona de Aragón muy centrada en el Mediterráneo, la corona castellana cada vez más centrada en el Atlántico, pero son complementarios, ¿no? Saben entenderse, saben apoyarse y sobre todo mejorarse, quiero decir. Isabel, quizás, si no hubiera tenido una figura tan importante como la de Fernando al lado, no tendría tanto valor. Si hubiera tenido un marido que no hubiera sido brillante, pues quizás no sería tan brillante. Pero claro, es que estamos hablando de Fernando el Católico, que es otra figura de primer nivel. Es que en qué caso, en un momento de la historia, se juntan dos personajes tan importantes como Isabel de Castilla y Fernando el Católico y se casan, ¿no? Pues claro, de ahí sale todo lo que consiguieron, ¿no? Como les decía, la frontera con Granada llevaba 200 años parada. No había manera de avanzar esa frontera. La unión entre Aragón y Castilla era imposible, no se conseguía. Tuvieron que llegar ellos para lograrla. No se había llegado a América. Esto es así. Parece mentira, ¿no? Que haya tenido que ser en 1492 cuando por fin alguien o sí se había llegado y no se había dado a conocer, que es lo mismo, ¿no? Que hayamos tenido que esperar también a ese reinado de los reyes católicos. Y nadie le podía hacer frente a Francia. Nadie le podía hacer frente a Francia. Tuvo que unirse las dos coronas y ser los reyes católicos los que establecieran esta política exterior que les he explicado, y yo creo que es el gran legado también de Isabel, de intentar aislar al gran enemigo con el que nadie puede hacer frente, que es verdad que es el gran enemigo tanto de Aragón sobre todo, pero también termina siendo de Castilla, y hacerle frente, ¿no? Y se consigue, ¿no? Y luego se le conseguirá derrotar, ¿no? Cuando llegue el momento, ¿no? Y aumentar la influencia en el Mediterráneo, en Italia, en Flandes, en Centro Europa. Con Inglaterra, daos cuenta que se intenta a toda costa, aunque luego vaya a ser nuestro peor enemigo, ¿no? en el siguiente siglo, pero inicialmente se intenta también que sea un gran aliado, ¿no? Y no solo con Catalina, ¿no? Esta es la idea de los reyes católicos. Abren una nueva época, marcan un rumbo, ¿no? Que esto es muy importante para un reino, ¿no? Tener un rumbo, ¿no? Un destino, ¿no? Y además muy ambicioso, muy ambicioso. Parece mentira que cuando nace Isabel, Castilla acaba de salir de la peste, económicamente no está bien, ha tenido una guerra civil terrible, la nobleza tiene demasiado poder, pero es que Fernando no está mucho mejor en Aragón. En Aragón ha habido un cambio de dinastía muy complicado en el compromiso de Caspe, su padre también es muy complejo, tienen problemas en Italia constantemente. Entonces realmente es una situación cuando nacen los reyes católicos en la que no son reinos que parezca que van a destacar, y pasado su reinado ha cambiado por completo, ¿no? el contexto. De repente ha nacido una nueva potencia en el sur de Europa que va a marcar el rumbo de la historia mundial, al menos durante los 2 posibles siglos, si no 3. Porque el siglo XVIII, yo siempre lo reivindico, que España sigue siendo una gran potencia. Ya no es la potencia hegemónica, pero sigue siendo una gran potencia durante el siglo XVIII y a veces no nos damos cuenta. Entonces, la idea de esta conferencia, por lo que me gusta a mí tanto Isabel y mis 2 últimas novelas son sobre ella, 2 novelas independientes, pero que una marca el inicio de su juventud y la llegada al poder, y otra que se marca en esta fase final de su reinado. Yo creo que es una mujer que hizo uno de los grandes logros, ¿no? de la historia, que consiguió configurar este país y marcar el rumbo para las siguientes generaciones y sentar las bases de lo que sería el dominio mundial. Ella no lo llegó a ver, pero también eso es un poco lo que marca un gobernante, ¿no? El saber
gobernar incluso para cuando tú ya no vayas a existir, ¿no? Que eso es muy importante, ¿no? Y eso Isabel lo hizo muy bien, y yo creo que hay que ponerlo en valor. Así que muchísimas gracias, espero que les haya gustado esta conferencia sobre Isabel, la gran reina.